Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo, y como en esta ocasión tengo una entrevistada de lujo con la que vamos a hablar del paisajismo, pero no del paisajismo actual. Ya vas a enterarte bien de qué se trata. Ella es de Ecuador, está en la ciudad de Cuenca, ciudad a la que visité hace un par de meses y que disfruté muchísimo. Y nos va a hablar sobre un tema que viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que está difundiéndolo también, y que tiene que ver con los jardines mestizos. Una manera de entender los espacios verdes de Hispanoamérica que integra lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo, y que en este momento pone en el centro de la vida cotidiana de las personas y de las relaciones con las plantas. Su nombre es Gina Lobato, es investigadora y docente de la Universidad en Cuenca, en Ecuador. Ha trabajado en la comprensión y puesta en valor de espacios verdes históricos de la ciudad y de la región andina, especialmente en los patios interiores y huertos que combinan usos alimenticios, ornamentales y rituales. A partir de su investigación doctoral en Brasil, ella propone el concepto de los jardines mestizos como una tipología propia de Hispanoamérica, que reconoce la mezcla de culturas y el papel de las personas que cuidan y viven en esos jardines en su día a día. Bienvenida, Gina, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast. Es un placer para mí poder compartir este espacio contigo. Claudio, muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un gusto y que creo que el momento de apoyarnos en estos temas es muy valioso y qué bueno que tu estancia por Cuenca estuvo muy bien. Siempre me gusta comenzar las entrevistas por el principio, y ese principio tiene que ver con nuestra historia. Así que me gustaría que nos cuentes cuáles son tus primeros recuerdos de ese contacto con las plantas y los espacios verdes, y a partir de ahí, cómo fue tu carrera, tu formación y todo lo que te trajo a este momento puntual de tu vida. Bueno, yo creo que a veces cuando niños no somos muy conscientes de la influencia que a veces tienen los abuelos, ¿no? En mi caso, mi abuela materna. Ella amaba las plantas, porque de herencia su abuelo fue una persona que investigó la botánica del Azuay, de la provincia al sur, esta provincia al sur del Ecuador, de la que Cuenca es capital, y ella conversaba con las plantas. Ella tenía este ritual, esta forma de relacionarse con su jardín, con su forma de ajardinar o cultivar el espacio verde que tenía junto a su casa. Y yo no sé si tal vez fue por ahí, pero bueno, cuando niña y justo recordando, haciendo un poco memoria de estas anécdotas, yo recuerdo que cuando niña, cuando regresábamos de mi escuela, yo tengo una hermana gemela y nos gustaba muchísimo irnos a la casa de mis papás en el, digamos, en el jardín, en el último, que era como una especie de huerta, frutales y había este tipo de cosas. Nosotros dábamos clase a las plantas. Y era un momento, pero o sea, y era como uno estar en el cielo, porque contaba, obviamente, replicaba a veces la clase que había escuchado en la escuela, pero esta vez con las plantas, sean lechugas, sean unas plantas de flores, lo que fueran. Además, también nos acordábamos con mi hermana gemela que a veces venía el señor que cuidaba los jardines y esto, y él dejaba podaba esta especie de palmas que generan esta como una especie de persiana, pero horizontal, y nosotros nos subíamos en los árboles y construíamos, obviamente, aparentemente nuestras casas sobre estos árboles, utilizando estas hojas, estas flores. Entonces, creo que las tardes de esta niñez se desarrollaban muchísimo en ese lugar. Para mí ese es el recuerdo principal. O sea, yo estaba siempre en ese espacio de huerta, jardín, patio, lo que fuera. Habían otros patios, pero esos patios eran césped y con algunas plantas de flores. Pero este de acá, que era un poco más campesino, llamémosle así, era en donde nos pasábamos con mi hermana. Entonces, yo creo que la niñez y mi conexión, sobre todo con esta especie de ver a las plantas como alguien más, no como un adorno simplemente, sino que tiene una función e incluso acompaña, vino de mi abuela materna. Posteriormente, ya más, digamos, más grande en edad, em,
me conecté también con mi parte paterna, que también se dedica, bueno, él sí se dedicó un poco al tema de la jardinería a nivel de la ciudad. Entonces, como que por ahí fue conectando, pero esta más cercana fue con mi abuela materna. Bien, en algún momento leí algo de material tuyo que me habías compartido de tu tesis y mencionas a tu tatarabuelo, mencionas también a tu abuelo. ¿En qué consiste esa tesis? Que después ya la vamos a trabajar, a charlar en profundidad. Porque hasta ahora yo no presenté tu formación profesional y bueno, y la tesis un poco viene a dar respuesta también a lo que has estado haciendo y a y la formación que tienes. Perdón. Sí, es así, Claudio, es una cosa, yo creo que una cosa llevó a la otra, pero no de una manera planificada, ni estratégica, ni nada, sino más bien se fue dando. Bueno, yo soy arquitecta y en un momento dado buscaba una formación que enfoque más al tema de las áreas verdes. En toda esa búsqueda consigo una beca y me voy a Italia a hacer una maestría con una beca de la Universidad de Turín. Mientras estoy allá, obviamente me empapé muchísimo en todo lo que es el jardín en Europa y todas estas concepciones, ¿no? Mucho más formales que en nuestro medio no se había visto. Cuando regreso a mi abuela materna, porque era mucho más cercana, era con quien teníamos una cercanía completa casi, le digo, abuelita, ¿podría yo intervenir en su jardín? Porque está un poquito desordenado, o sea, y esto. Y mi abuelita me quedó viendo así como, ¿pero qué quieres hacer, hijita? Digo, verá, a lo mejor las frutales poner acá, las que son para hacer las aguas que ella hacía, todo, ponerles por acá. Ella se quedó como pensando y me dijo, nunca me dijo no de frente, no, me dijo, ya, vamos a ver. Pasaron los años y nunca se dio, hasta que un momento dado, empecé a trabajar en la Universidad de Las Valles, donde actualmente también trabajo, en una universidad a la que aprecio muchísimo. Y bueno, entonces, un momento dado se da una oportunidad de intervenir en un jardín de una vivienda patrimonial de nuestro centro histórico, que es declarado Patrimonio de la Humanidad acá en Cuenca. Y este compañero me dice, Gina, tenemos que intervenir en este jardín. Yo empiezo a buscar la información, pero resulta que los procesos, sobre todo de paisajismo, jardinería, jardinamiento y en paisaje en general de los centros históricos hispanoamericanos, tienen un vacío muy grande. Me pongo en esta tarea de intentar intervenir, obviamente salvaguardando esta vivienda, porque el centro histórico de Cuenca es republicano en su mayoría, con puntuales casos coloniales, pero Cuenca tiene una característica importante también, que fue Tomebamba, fue la segunda ciudad más importante en el señorío de los incas, como le llama algunos historiadores. Fue una ciudad importante que tuvo influencia y una construcción que quizás no se van a ver en otros lugares y que aún se mantienen, por ejemplo, acá las ruinas de Pumapungo para ser visitadas, que sería Pumapungo traducido como la puerta del Puma y es uno de los gobernantes del mundo de aquí o en el mundo que vivimos. Pero bueno, entonces va dando todo esto y claro, se me abre un espacio y digo, no hay nada sobre esto, estamos intentando o estamos reproduciendo pensando que prehispánicamente fueron también jardines y huertas. Y empezaba a buscar en Quichua, contactando con historiadores muy queridos y valiosos como Osvaldo Encalada, Juan Chacón, y les decía, pero ¿y ahora jardín, huerto? ¿De dónde viene? No, no existe, no existen esas palabras en quichua, porque obviamente la conexión con ellos era diferente. Pasado este tiempo, les digo, no, aquí hay una oportunidad importantísima, valiosísima de investigación. Postulo a una beca en el Brasil y me voy al Brasil justamente para investigar este tema, en donde de ahí salió una tesis que le llamé el jardín andino, del mestizaje cultural a otro tipo de paisaje. Y ahí sale justamente este tema y y más bien eso me lleva a entender que el camino o lo que mi abuela había estado produciendo en su espacio jardinado era esto, era otra tipología de entender el espacio verde urbano. En esto sí tenemos que ser muy claros porque es urbano. Creo que
los sectores rurales y quizás en las zonas en donde no interviene el hombre, en zonas naturales, tienen otro contexto, tienen otra forma de ser intervenidos incluso de ellos mismos estar ahí presentes por su propia dinámica, ¿no? En las zonas urbanas nosotros tenemos la presencia fuertísima del hombre y de todo lo que involucra para que estos lugares sean habitables. Entonces se viene involucrando ahí y en mi tesis y en esta tesis que hago en el Brasil es en donde yo puedo profundizar todo lo que había producido mi tatarabuelo, es Luis Cordero, quien había escrito sobre la enumeración botánica, el primer libro en donde se describían el uso de las plantas e involucraba también el tema prehispánico, porque él también estudió el quichua. Asimismo, publica el primer diccionario quichua castellano. Entonces, en su libro que yo recomiendo, porque hay la primera edición de 1911 online, que es o sea, es una delicia leerle, porque hay momentos en que pareciera que él sale y nos dice, esto pasó en tal lugar, pero solucionamos así, cosas del estilo, ¿no? Entonces, esta tesis me permitió como verificar todo lo que mi abuela me contaba de su abuelo y que obviamente estuvo lleno de detalles también muy valiosos en cuanto a cómo ellos concebían estos espacios. Y también por ahí le conecto a este abuelo, en cambio paterno, que él es un mestizo de Quito, de la capital del Ecuador, que se forma con un francés que viene o que es traído más o menos a mediados del siglo XIX para embellecer los espacios públicos de las ciudades. Entonces mi abuelo se forma con él, pero luego de Cuenca piden a alguien que venga y viene mi abuelo. Entonces él es el que no ha sido visibilizado porque obviamente era un empleado municipal, era un jardinero municipal, pero obviamente fue el que trazó, diseñó e incluso introdujo vegetación con este concepto un poco que había obtenido de su maestro. Entonces, me parecía valioso que en esta tesis yo nombre eso porque yo no me había dado cuenta que tenía una responsabilidad no como un peso, sino más bien como una responsabilidad de visibilizar todos estos aportes que habían hecho y que yo me estaba encontrando ahí con eso y que obviamente tenía que incluirles o nombrarles y quizás intentar dar una continuidad, tal vez un poco atrevida yo, pero buscaba dar una continuidad desde mí, desde esta posibilidad de investigación que había visto y que quizás hacía falta en estos espacios verdes. Eso un poco en cuanto a ese tema, Claudio. A mí las historias me encantan las dos. Me parece que, bueno, es también hacer honor al trabajo que han hecho ellos. Y bueno, desde ya te pido el enlace para poder descargar el libro y para después dejarlo también en las notas del episodio para que la audiencia pueda bajar ese material. Hay muchas personas de América Latina que escuchan el podcast y que creo que un poco de historia narrada en primera persona les va a encantar como me pasaría a mí. Eh, para continuar con el tema de las consultas, eh, en tu trabajo aparece una pregunta como muy poderosa. Dice que si de Europa nos llegó el jardín, la huerta y ciertas tipologías formales, ¿qué pasó con los espacios prehispánicos? ¿Cuál era esa tipología espacial en esos pueblos que no tenían ni siquiera la palabra paisaje o la palabra jardín? Un poco ya más o menos lo venías comentando, pero yéndonos un poco más allá de la historia de tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Eso justo es lo que también con esta tesis yo creo que fue muy decidora, fue incluso de sacudir el piso de una forma muy importante, porque digo, muy bien, si de Europa nos llegó el jardín y la huerta, ¿cuál fue la tipología de ajardinamiento o del verde de las zonas urbanas prehispánicas? Y claro, lo que en Hispanoamérica se difundió fue la palabra chacra. Y yo decía, pero no puede ser tan pobre, o sea, no podría ser tan cortito una definición de unos espacios cuando era una cultura que tenía una relación armónica con la naturaleza en la que árboles, animales, formas del terreno,
y otros elementos más eran consideradas deidades, pero deidades porque cumplían una función importante. No voy a caer en el tema de, ay, ahora tenemos que retomar o volver a esas formas de relacionarse con la naturaleza, pero entender que en esos procesos hubo información valiosa que permitió incluso una especie de sostenibilidad a nivel de territorio. Entonces ahí encuentro y digo, no puede ser solo la chacra, y la chacra entendida como un espacio en el que se cultiva o maíz o verduras, en donde no hay ni siquiera una estética. Creo que me parecía muy poco. Em, Hago una búsqueda, sobre todo en diccionarios desde el siglo XVI hasta el siglo XIX más o menos. Principalmente estos estaban escritos por religiosos, por todos los cronistas que se daban en los viajes, y en ellos empecé a descubrir una especie de ambigüedad. ¿Por qué? Porque en algunos casos describían la chacra como un lugar de producción de ciertos elementos en otros lados. Entonces, en esta tesis que está disponible online, obviamente en portugués, más adelante posiblemente en español, voy descubriendo que la chacra tuvo, quizás por una falta de interés o una falta incluso de entendimiento, porque hay que recordar que ellos hablaban español, y aquí se hablaba quichua y otras lenguas, obviamente, ¿no? Poniéndole el quichua como el principal. Y la traducción para mí es lo que quizás es una consecuencia de esta investigación, es que la chacra se quedó muy corta en su traducción. Y yo propongo que la chacra es solamente chacra, hace referencia a un lugar de producción, que cuando esta chacra se adjetiva con el elemento o con lo que yo voy a obtener de producción de ese espacio, ella adquiere un significado. Es así que empiezo a ver que existían, como decía, la Kuri chakra. Y Kuri es oro, y el oro fue un elemento muy valioso desde varios aspectos en el momento prehispánico. ¿Y cuáles eran las Kuri chakras? Entonces empiezo a investigar y eran justamente las minas de oro. Y era lo que la tierra producía y ellos obtenían este mineral. Tenemos la Kuri chakra, la Anta chakra, y otras chakras de otros minerales, pero también está la Rumi chakra. Y la Rumi hace referencia a las rocas, a la piedra, estas formaciones, de donde obviamente ellos también obtenían el material para la construcción de sus ciudades, de sus vías y otros elementos que para ellos eran importantes, ¿no? Entonces, luego de la Kuri chakra, empiezo también a encontrar la Yuyu chakra. Y Yuyu, Luis Cordero le traduce como hortaliza en ese momento. Obviamente el español de la época y los quechua, y hasta que se establezcan como idioma y con su formalidad actual, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y han sufrido cambios. Entonces, lo que yo descubro, digamos, y lo que propongo es que la chakra, el momento que se adjetiva, genera o produce las tipologías de espacios en el paisaje prehispánico, que la chacra y la huerta son definiciones muy cortitas para las que hubieron aquí y que en esa especie de convivir, porque quizás hay algo valioso también cuando se da ya el proceso, la colonización, nuestras ciudades prehispánicas adoptan modelos venidos obviamente del sur de España, y a España le llegaron desde los árabes, pero que en esta especie de patios internos ajardinados, al ser privados y al ser cultivados principalmente por la clase mestiza o la indígena inicialmente, pudo darse cierto tipo de cultivos, porque recordemos que la ubicación geográfica nuestra, el clima, por ejemplo, en el Ecuador, no tenemos las estaciones marcadas. Tenemos, sí, tal vez temporadas un poco más frías, más lluviosas, más secas, pero no tenemos una marcada, digamos, estación de invierno, verano, primavera y otoño, ¿no? Entonces eso también dificultaba que la vegetación que pudieran traer o la vegetación que ellos conocían no se daba y no podían, y tenían que obviamente guiarse por el conocimiento de quienes estuvieron aquí, a tal punto que el maíz, por ejemplo, una planta que es originaria de nuestro sector, el cacao, que últimamente en el 2019 un investigador de aquí del Ecuador un poco mueve un poco el origen y se viene al Ecuador, no es de origen mexicano, sino se encontraron que los primeros vestigios, incluso anteriores a los que de México, se encontraron aquí en el sur del Ecuador. Y otro tipo de vegetación que luego, como las papas,
que fueron nuestras y que salvó hambrunas en Europa en momentos complicados. Entonces, claro, todo este intercambio empieza a darse y ahí es cuando yo propongo que empezó a darse este mestizaje cultural, en donde esta chacra, inconscientemente, sin el nombre adecuado, posiblemente empezó a mezclarse, a dar, a convivir con estos otros cultivos que venían de fuera. Y empezaron a dar, a producir este tipo de espacios. Entonces, como que eh, al reivindicar la chacra, proponer un jardín mestizo, ya llega a una especie de equilibrio, un equilibrio incluso natural que podía darse entre la convivencia entre culturas. Y yo evito hablar de los sincretismos, porque para hablar de sincretismo deberían haber estado las dos culturas a la misma altura o en el mismo nivel. Y yo creo que más bien sería una convivencia, en diferentes, tal vez con privilegios unos, con desventajas los otros, pero eso fue una convivencia. No digo una convivencia armónica, pero una convivencia que dio un fruto y que ahora le podemos encontrar y quizás es una forma sostenible de salvaguardar los espacios verdes en estas zonas, sobre todo patrimoniales, en donde primero la intervención, la introducción o la destrucción del espacio arquitectónico construido no es posible. Entonces, un poco por ahí se desarrolla este tema del chagrín, perdón, de la chacra. Sí, ahora, con todo lo que venís comentando, tu experiencia de formación en Europa, tu estancia y la tesis en Brasil, tu definición de jardín mestizo o de los jardines mestizos. Si alguien te viniera y te preguntara, alguien de la audiencia y te dijera, pero ¿qué diferencia tiene el jardín mestizo de Ecuador, de México, a lo mejor de Argentina, con un jardín típico italiano, francés, inglés, español? Porque por un lado tenemos el diseño, la estructura, por el otro tenemos el tipo de plantas que conviven ahí. El episodio anterior al que donde sale tu entrevista, hablé de las plantas que viajaron de continentes y que por ahí hasta dudamos si eran originarias de aquí o del otro lado, como por ejemplo el jacarandá, que en España lo encontrás y es una planta que muchos pueden pensar que es de allí, pero no, es de Sudamérica, o lo que pasó con la bugambilla, la Santa Rita, que en la costa mediterránea tenés muchas construcciones, muchas viviendas con esa planta que da la sensación que fuera de allá, pero no, es de Brasil. Entonces, en esta definición de los jardines mestizos que vienen de la época ya de todos los inmigrantes, ¿cómo le definirías a alguien de la audiencia esas diferencias que tiene este jardín? ¿Por planta, por diseño o como te prefieras encararlo? A ver, yo pienso que en los centros históricos yo establecí un concepto que se basa más Ujú, en la convivencia de las plantas y los usos de la gente. Entonces yo digo que es un ajardinamiento, por lo tanto, es un producto de quién, del usuario, es ujú. resultado del mestizaje cultural del paisaje, en el que conviven cultivos medicinales, alimenticios, rituales, religiosos y minerales. Y cuando hablo de minerales son minerales metálicos, no metálicos. Entonces hablo de elementos escultóricos y todo este tipo de elementos que no necesariamente son vegetación. Cuando yo empiezo a investigar sobre estos espacios ajardinados, lo que me doy cuenta es que el partido formal, o sea, el diseño en planta, las caminerías, los parterres y principalmente los bordes, responden a una influencia europea. Entonces hablamos que se traslada un poco esta idea del jardín monacal, en donde tenemos una especie de centro, donde a veces se reproduce en el agua, por toda esta influencia de lo que representaba el agua, ¿no? Pero internamente es imposible que lo identifiquemos como un jardín europeo, porque el tipo de vegetación y la forma en la que se cultivó ya era muy propio de la zona de acá. Entonces, en nuestros centros históricos, digamos que el trazado, el elemento mineral y construido responde principalmente a esta herencia europea. Sin embargo, en la vegetación están conviviendo desde la ruda,
obviamente que esa sí nos llega de Europa, pero está llegando también la rosa, pero está por ahí también unas papas y por ahí también está un maíz. Y cuando yo hablo de una forma estética, es porque esto inicialmente la estética responde al gusto de la persona. Entonces, la persona, hay veces en las que dicen, no, pero es que lo mío no es un jardín porque yo ahí tengo también un tomate, pero el tomate yo le tengo porque es importante, porque mi hija sembró y ahora ya estamos cosechando unos tomates. Entonces, a mí me hacía un poco de ruido el pensar que si la planta tiene un significado importante para el dueño de ese jardín, pero es una planta que no es considerada ornamental, ¿por qué no tiene que convivir ahí? Más bien, mi propuesta es ayudemos desde, quizás desde un experto o tal vez desde alguien que tenga un criterio un poco más cromático, de forma, de una llamada estética, ayudar para que este jardín se componga de mejor manera y pueda no tener pena de ser mostrado, de ser exhibido y de ser incluso reproducido. Entonces, la idea de esto va por ahí. Se cultivaban varios tipos de plantas, sobre todo estos se han mantenido casi que, no intactos, pero se han mantenido bastante bien en las edificaciones religiosas, monasterios, conventos y también en algunas zonas de edificaciones que para uso público, porque nosotros tenemos aquí conventos de 1500, de 1000, finales o de 1600. Entonces, em, tenemos una importante, digamos, herencia, pero que obviamente como las plantas no responden a eso, no, no, esto no es un jardín, o no, o sea, como que hay esa pena de definirle. Y con esta definición, más bien lo que yo busco es eso, ¿no? Que se pueda más bien trabajar, arreglar o ajustar a todas estas necesidades de la persona, pero sin perder una estética y sí también y sin condenar una herencia que por más difícil o complicada que haya sido, está aportando y ya está aquí con nosotros, que quizás es uno de los puntos también valiosos, ¿no? O sea, dejar convivir y que convivan en una armonía, una especie de armonía, estas plantas porque están sirviendo o están siendo útiles para el dueño, el morador o quien utilice estos jardines o estos espacios a jardinar. Comentaste recién el tomate eh, como una planta no ornamental. Quien no solamente escucha, hiciste el signo entre comillas. Y justamente la semana pasada comenté que durante muchísimo tiempo la planta de tomate con sus flores y sus frutos fue considerada una planta ornamental en Italia hasta que se animaron a consumirla como fruta, digamos, para hacer la salsa de tomate. Entonces, el concepto de ornamental, no ornamental, como siempre es muy subjetivo. Y aquí, bueno, hablando de las plantas que se fueron y las que llegaron a nuestro territorio, ¿cuál es tu postura frente a esa convivencia de plantas nativas y exóticas, tanto en los espacios verdes urbanos como en los particulares? Porque tienes una postura muy clara, que coincidimos también en el hecho de algunos ejemplares que son por ahí muy cuestionados, como puede ser la presencia del eucaliptus, que se trajo en un momento con una función y que por ahí se ha distribuido bastante. Entonces, ¿cuál es tu postura frente a esta convivencia de plantas nativas y exóticas? Y a partir de eso, ¿cómo son tus intervenciones cuando se quiere restaurar un jardín bien antiguo, un jardín de estos mestizos? Bueno, yo creo que al hablar incluso de jardín mestizo, es como que yo acepto esta convivencia y no hablo, cuando hablo de mestizo, no hablo por un color de la piel, sino más bien en la forma en la que hemos adoptado y hemos hecho Ujú. nuestros costumbres, incluso formas de alimentación y hasta de vestimenta que nos ha venido de fuera. Entonces, yo considero que las plantas que ya han sido introducidas, que han conseguido adaptarse sin hacer daños, o sea, sin que se conviertan en problemas, pero el problema tenemos que entender que no son las plantas, que el problema es el hombre en su forma de entender, reproducir y ubicarles en el espacio al que quiere él destinarles.
Entonces, el caso de las plantas introducidas, yo creo que no estoy de acuerdo con condenarles. O sea, eso de condenar y ahora tenemos que limpiarse, tienen que ir todos los eucaliptos porque ellos nunca fueron de aquí. No creo que va por ahí. Nosotros en la Universidad de Lesuay a inicios de año hicimos una especie de taller en donde hablaron justamente personas y expertos sobre este tema, en donde aclararon que, por ejemplo, en el caso de Cuenca, muchos de los eucaliptos están sembrados a las orillas de los ríos. Sí, posiblemente las condiciones de sus raíces y todo no son muy adecuadas y son árboles bastante altos, pero han ayudado a mitigar o a mejorar la humedad relativa en ciertos lugares, porque generan una especie de barrera que evitan un poco, por ejemplo, polvo o este tipo de cosas, dependiendo de los lugares en los que están ubicados. Entonces, yo creo y estoy segura que lo que las personas tenemos que hacer es entender las condiciones de la planta y en función de sus condiciones como adulto, o sea, los árboles, las plantas, los arbustos, las matas, los cubresuelos, entender que cuando ellos ya sean adultos van a tener unas necesidades físicas y digamos estructurales con las que nosotros tenemos que haber previsto. Caso contrario, sí se convierte en un problema. Entonces, por ejemplo, no conocer el tipo de raíces, el tipo, la altura, el follaje, la floración, tal vez una debilidad que esa planta pueda tener a la contaminación, es lo que hace que se conviertan en problemas, pero no por una condición propia de las plantas, porque sean problemáticas, sino porque no estamos entendiendo. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y yo creo que una forma de entender. Incluso hay mucha información, se ha publicado sobre el genio del lugar, ¿no? Y que nosotros porque nosotros somos los que intervenimos en un lugar que existe antes de nosotros. Hay gente que dice, ah, es que el río pasa por la ciudad. No, no, la ciudad se asentó junto al río. Entonces, somos nosotros como personas conscientes que tenemos que guardarnos nuestros retiros, entender que en un momento a lo mejor ese río puede desbordarse. Entonces, de igual manera, los árboles y toda esta vegetación tiene que ser entendida para que pueda en algún momento em, estar bien y cumplir su función sin que dañe lo que yo pueda proponer. Entonces, el momento de intervenir en un lugar, yo creo que lo importante es llegar un poco vaciado, o sea, llegar con la disponibilidad de entender qué es lo que me va a proponer ese lugar, cómo está su suelo, cuál es su topografía, qué vegetación existe allí, porque eso me va a indicar, me va a dar una información valiosísima de qué es lo que yo puedo intervenir. Y si ya existe un árbol importante en esa zona, que está en buenas condiciones, que a lo mejor necesita cierta poda, ciertos apoyos, pero que está cumpliendo una función. Yo creo que ahorita, en el momento actual de nuestro planeta, no nos podemos dar el lujo de ir eliminando vegetación por gusto porque ya sabemos que es el único, o sea, son los únicos, las plantas son los únicos, son las únicas que están convirtiendo en oxígeno el CO2, ¿no es cierto? Y si no tenemos todavía, no hay un equipo que haga eso, y nosotros las personas solo respiramos oxígeno, nosotros no respiramos otro, no podríamos vivir. Entonces creo que, no sé si es inconsciencia, si es tal vez una forma medio cómoda de decir, ay no, ya luego pongo aquí unas 4 plantas y cumplo o suplanto todo lo que puede, las toneladas de oxígeno que puede darme un árbol no, no, creo que no estamos entendiendo muy bien. Entonces, creo que hay que tener, y ahí sí quizás hacernos o apegarnos un poco a estas culturas prehispánicas en donde había un respeto, pero muy importante. Yo no estuve ahí, no les conocí, no puedo decir con esta es la verdad absoluta porque además no existe, pero de lo que yo he podido investigar, había un respeto valioso por las plantas y por su aporte, no solo en ciertas condiciones, por ejemplo, para alimentación o este otro tipo de cosas, no, no, sino también por su condición natural. Entonces, quizás lo que nosotros y con mi jardín mestizo propongo un poco también es eso, ¿no? Entender que en esta convivencia
ellas nos están aportando mucho y ellas están antes o van a darnos algo que nosotros no podemos dar y que necesitamos, vamos a necesitar siempre de ellas. Entonces, un poco por ahí sería la forma de abordar quizás o entender las introducidas y cómo nosotros deberíamos quizás enfrentarnos o hacer frente a este espacio. Claro. Sí, las plantas están desde antes que nosotros y van a estar después de nosotros. Te hago una consulta ya como para ir llegando al final de la entrevista. ¿Cómo te imaginás el 2026? Esta es la última entrevista que hago este año en el podcast. En poquito terminamos este año. ¿Cómo te imaginas profesionalmente tu 2026 y cómo te gustaría que fuese el impacto de todo tu trabajo, ya sea en la concepción de la gente que está en tu ciudad, en Cuenca? Porque si yo me remonto a algo que me comentaron cuando estuve allí, cuando se quisieron instalar, creo que fueron las plantas de extracción de minerales, y que Cuenca tuvo su quinto río y que fue la gente. ¿Cómo te imaginas que la población puede reaccionar a todo este conocimiento que estás poniendo ahí a disposición? ¿Y cómo te gustaría que fuera futuro? Es decir, por un lado, ¿cuál imaginas tu 2026 a nivel profesional y cuál es tu deseo de impacto de tu trabajo? Bueno, yo quizás ahí cuento una chica experiencia. Hace unos años, cuando regresé a Cuenca, porque luego estuve fuera, en una pequeña conferencia, contaba del jardín este mestizo, ¿no? Y que yo propongo que para Cuenca, porque así como en diferentes países de Hispanoamérica podrán tener su nombre, aquí podía ser chagrillo, que es una palabra mestiza que combina el chagra del quichua y el illo de una terminación española. En esto aportó muchísimo Osvaldo Encalada, a quien aprecio muchísimo, es un filólogo de nuestra Universidad de la SUAY. Y bueno, entonces en ese contexto, cuando hice eso, la gente que estaba en el auditorio levantaba la mano, Claudia, y decía, Gina, entonces yo tengo un chagrillo en mi casa. Y para mí fue una cosa, pero valiosísima, porque dije, no puede ser, o sea, la gente está entendiendo qué es lo que estoy intentando proponer. Quiero quizás ahí aclarar algo, no es una vanidad mía, no es un descubrimiento de lo que yo me estoy queriendo hacer dueña, no, más bien estoy queriendo proponer que la gente valide estos espacios. Creo que lo que a mí profesionalmente me gustaría es que se pueda esto incorporar o que se pueda aterrizar quizás a una especie de normativa, porque Cuenca tiene una normativa patrimonial para salvaguardar los espacios arquitectónicos, pero el paisaje y los espacios verdes no. Entonces, yo creo que sería valioso porque hay una pequeña cuña comercial, Claudio, está por salir con la Universidad de la SUAY, con la casa editorial, a quien se agradezco muchísimo el apoyo, el libro de los jardines mestizos, que estará posiblemente luego disponible. Y mi idea sería más bien después de este libro, hacer una especie de llegada de esta manera, porque las políticas con las que se gestionan, sobre todo los espacios públicos y en este caso los espacios patrimoniales, permitirían que se salvaguarde toda esta información valiosa que nos han llevado desde hace mucho tiempo. Y quizás ya a nivel general, es lo que esperaría, yo pensaría que la gente empiece a entender que es quizás este punto, ¿no? El oxígeno solo nos están dando las plantas, obviamente el agua también, pero en este caso estamos hablando de la vegetación como elemento principal. Y quisiera más bien que se entienda esto, que les incorporemos y que entendamos que en nuestras manos está mejorar nuestra calidad de vida. Hablábamos quizás antes de iniciar la conversación del clima. En nuestra ciudad, en Cuenca, estamos pasando por estos frentes fríos, por estos momentos climáticos que quizás nos cuesta entender y que nuestros cuerpos ya están sintiendo, ¿no? Humedades relativas que no son lógicas, fríos o temperaturas tan altas que las que no les entendemos y que en nuestras manos mismo está mitigar o ayudarnos. Entonces, sembremos, no importa si estéticamente a alguien no le gusta, si a ustedes les gusta, siembren en una maceta, en donde quieran,
mantengamos los espacios con vegetación. Ellas son tan bondadosas, solo nos piden un poco de cuidado, agua y listo. Entonces, y a cambio nos están todo el tiempo dando oxígeno. Entonces, creo que pensaría yo que si conseguimos al menos mitigar un poco esto y que todos estos espacios, a lo mejor con la excusa de llamarles jardines mestizos, se ponen de moda, por decir entre comillas, de moda, y se pueden reproducir, yo creo que sería eso algo muy valioso. Y no para mí, sería algo valioso para todos. Yo creo que lo que estás compartiendo en este momento lo asocio siempre con algo que escuché desde hace mucho tiempo, viene de más al norte todavía, y es tener presente que la tierra que habitamos no es nuestra, ¿sí? La estamos usando este, como prestada de las próximas generaciones. Entonces, lo ideal para mí es que cuando yo ya no esté físicamente en la tierra, el espacio en el que intervine esté mejor que lo que yo lo recibí. Entonces, que dejar una mejor calidad de vida desde las áreas verdes, en mi caso, para las generaciones futuras, para mis hijos, nietos, si llegan a ver en algún momento, y de ahí en adelante. Tratar de dejar mejor el planeta de lo que lo encontramos. Entonces, creo que estás también compartiendo eso y el hecho de también decir, bueno, venimos desde acá y no porque venimos desde acá es mejor o peor que lo otro, que es lo mismo que pasa con las plantas, porque es valorar, en definitiva, la planta es un ser vivo, ya sea que venga de América, que venga de África, o de Europa, o de China, de Asia. Entonces, ¿por qué no respetarla de la misma forma? Y si ya estaba ahí anclada con sus raíces, ¿por qué vamos a venir y la vamos a quitar porque nos pareció que no debía estar? Entonces, coincido con eso. No sé Sí, si qui- quieres agregar algo más. no, más bien yo te agradezco muchísimo, Claudio. Creo que son valiosos estos espacios. Yo no tengo mucha actividad en las redes, sin embargo, estoy a disposición y a las órdenes porque quizás se ha convertido en una forma de difundir, ¿no? Y difundir yo creo que desde una, bueno, mucha información también que es poco comprobable o que se difunde también muchas cosas que no tienen mucho sustento, pero en este caso yo creo que la iniciativa de tu podcast y de todo tu trabajo es súper valioso. Más bien felicitaciones y para mí todo el apoyo, lo que yo pueda apoyar, cuenta conmigo y nada. Ahí estamos luchando y apoyando siempre a todas estas plantas que nos acompañan y nos dan tanto sin pedirnos casi nada. Cuando esté el libro ya publicado, me avisas y hacemos otra entrevista y después ya ponemos si va a estar disponible para la compra en alguna librería online o como archivo descargable si es de la universidad. Sí, Y en este caso, me comprometo con la audiencia que voy a colocar el enlace cuando me lo pases para poder descargar el libro de tus ancestros sí. y el material que yo lo descargué en portugués, que también lo pueden acceder, incluso pueden ir usando algún traductor online como para poder ir empapándose de tu tesis. Así que yo te agradezco muchísimo. La única red que, por lo que tengo entendido, que sí estás trabajando, quizás no tanto como te gustaría, es LinkedIn. Sí, Entonces, si me autorizas, pondré también el enlace para que puedan contactar contigo desde ahí. sí, sí, muchas gracias, Claudio. Sí, LinkedIn es una red con la que quizás me entiendo un poco más. No es que sea muy activa, pero estoy siempre pendiente y muchísimas gracias. Seguro, el libro estará descargable y bueno, ahí las actividades seguimos avanzando. Les estaré poniendo al tanto de cómo avanzamos con el Jardín Mestizo, su difusión y ojalá pueda algún rato ya establecerse como una tipología generalizada, digamos, en Hispanoamérica. Bien, y que además hayan políticas públicas y ordenanzas municipales y provinciales, estatales, nacionales, en todos lados, en donde se pongan en valor estos jardines. Así que muchísimas gracias, Gina. No sé si te quieres despedir de la audiencia y ya
hago el cierre del episodio. No, muchísimas gracias, Claudio. A los que nos escuchen también les agradezco mucho. Lean los links que va a compartir Claudio y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias Gina por tu tiempo, por la dedicación, por la predisposición, por todo el trabajo que vienes haciendo. Puro muchos éxitos y la verdad que aplaudo las iniciativas como la tuya en donde se pone en valor lo propio y se reconoce como corresponde. Así que muchísimas gracias. Gracias audiencia por haber llegado hasta el final del episodio. Comparte, comenta para poder llegar a más amantes de las plantas, de la naturaleza y por supuesto que podamos seguir haciendo este reconocimiento de las cosas propias, no solo dentro del territorio americano, sino también dentro del resto del planeta. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Adiós.